is an instrument of God, and if this instrument is used wisely, it can change your soul. Your soul. Bueno, mi nombre es Lisette y yo les voy a hablar sobre el tema de materiales plásticos. Y para comenzar, la pregunta es ¿qué son? Aquí nos dice que son materiales formados por polímeros constituidos por largas cadenas de átomos. Estos átomos, en especial, siempre se encuentra el carbono y se puede encontrar también nitrógeno, azufre e hidrógeno. Bueno, aquí nos menciona la palabra polímeros y aquí dice que los polímeros son macromoléculas formadas por monómeros, que estos monómeros son macromoléculas pequeñas que se repiten constantemente y forman largas cadenas como lo vemos aquí. Y bueno, aquí hay una clasificación según su procedencia. Nos dice que existen los plásticos naturales que proceden de algo natural. Entonces aquí nos dice que es directo de materias primas vegetales. Aquí tenemos un ejemplo. Este es el látex y se extrae de un árbol tropical. Aquí tenemos la celulosa que se extrae de las plantas y aquí tenemos el celofán que también se extrae de una materia prima vegetal. Y la otra clasificación son los sintéticos a partir de compuestos de petróleo, y los sintéticos abarcan los demás que, como lo dice aquí, pues se proceden del petróleo. Bueno, para comenzar tenemos los termoplásticos y nos dice que las características que tienen estos es que reblandecen con el calor y con este mismo calor adquieren la forma deseada según el cliente y se conserva esta forma al enfriarse, al bajar la temperatura. Y bueno, estos plásticos son fáciles de reciclar por la misma característica de que con el calor se adquieren la forma. Aquí tenemos tres ejemplos: el PVC, que lo vemos en tubos, el metacrilato y el poliestireno. Bueno, el segundo material plástico son los termoestables. Nos dice que estos al calentarse se vuelven rígidos y solo se pueden calentar una sola vez para que adquieran su forma. Solo se puede trabajar con ellos una sola vez y por lo mismo es más difícil de reciclar estos materiales. Y bueno, aquí tenemos este ejemplo del poliuretano y el ejemplo de la melamina. Y bueno, como tercer material plástico tenemos los elastómeros, que dice que son de gran elasticidad y recuperan su forma cuando no actúan fuerzas sobre estos. Y tenemos estos ejemplos, el caucho natural, que bueno, lo vemos diariamente en las llantas, por ejemplo, y tenemos el neopreno, que lo podemos ver en diferentes trajes. Hola, también me tocó presentar las técnicas de conformación, que es el conformado al vacío, el calandrado, el moldeo con presión, extrusión de plástico, el moldeo de soplado y moldeo de inyección. En el conformado al vacío, esta técnica se utiliza con láminas de plásticos de superficie procedentes del calandrado para fabricar conformante al vacío. Es parte de la lámina termoplástica delgada. Esta técnica se basa más que nada en que se pone el material en el molde y por medio de calentadores se ablanda el material y el aire se expulsa en la parte inferior de la máquina. Ya que se enfría el material, se expulsa del molde y se saca la materia moldeada. Lo que es el calandrado, esta técnica se basa básicamente en mediante rodillos, que es por medio de caldeo, donde pasa el material y este material se alista mediante los rodillos. Este material básicamente se utiliza para uso de encimeras de las cocinas. El moldeo de
Compresión, esta técnica se basa en un molde donde se reacciona el PET y un contramolde que se le aporta calor, y al hacer una compresión en el molde se realiza la pieza moldeada. En los termoplásticos tenemos tres tipos de materiales, que son gránulos o PET, resinas, polvos plásticos. En la extrusión de plásticos, esta técnica de los plásticos se vacía en una tolva donde pasa en un tornillo, donde tiene calentadores. Al salir a la boquilla se enfría, se puede cortar por tramos que nosotros quisiéramos. Esta técnica se utiliza básicamente para tuberías y para recubrimientos de cableado. El moldeo por soplado, esta se utiliza, es una técnica que se utiliza mediante una preforma caliente donde se coloca en un molde deseado, y al inyectarle aire se expande en el molde y se crea la pieza moldeada. Y el moldeo por inyección trabaja mediante una extrusión donde va cogiendo el material, también al salir en la tobera hace la inyección en el molde, y en el molde es donde se enfría y rechaza la pieza obtenida. Este es básicamente los métodos de las técnicas de conformación de materiales. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Aguirre Preto y a mí me tocó exponerles la parte de los símbolos, la estructura y el uso de los polímeros. Los polímeros, como ya lo habíamos visto, están formados por la adición de varios monómeros. Entre más monómeros, la conformación del polímero es más grande. La clasificación de polímeros se puede dar de diferentes formas, que son tres principales: según su estructura, según su mecanismo de polimerización y según el comportamiento con la temperatura. Según su estructura son homopolímeros o colipolímeros. Los más comunes son los colipolímeros, pueden ser de una estructura aleatoria, alternada, en bloque o por injerto. De estos el principal es por injerto, debido a que se van adicionando diferentes características. Según el mecanismo de polimerización, en base a su clasificación, puede ser polímeros por adición o polímeros por condensación, es decir, que se adicionan polímeros o se condensan, es decir, que se hacen más pequeños. Y según el comportamiento con la estructura, con la temperatura, pueden ser termoplásticos o termoendurecidos, que era lo que nos había comentado nuestra compañera Liz. Los polímeros plásticos se pueden dividir igualmente en polímeros biodegradables o no biodegradables. Los biodegradables son biopolímeros. Estos vienen extraídos de biomasa. Normalmente nosotros lo conocemos como el gluten, la caseína, la soya, los polisacáridos, el almidón, la celulosa y el algodón en la madera. Algunos de los símbolos que nosotros podemos ver para la identificación de los diferentes polímeros son estos. Todos los símbolos son iguales, solo cambia el número que tienen en el interior y la abreviatura de la estructura química a la que simbolizan. En este caso el PET, esta es su estructura química, este es su nombre químico completo, esta es su abreviatura, su número es el símbolo 1. Las aplicaciones son en botellas, envasado de productos alimenticios, moquetas, refuerzos neumáticos de coches. Después de que ha sido reciclado, puede ser utilizado en textiles para bolsas, lonas, velas náuticas, cuerdas e hilos. Aquí vemos algunos de los ejemplos que nos dan. Este, que es el polietileno de alta densidad, puede ser utilizado en contenedores para jugos de leche, agua, juguetes, botellas de detergente, lavandina, botellas de productos alimenticios, detergentes, y una vez que ha sido reciclado puede ser utilizado en bolsas industriales, botellas de detergentes y contenedores o tubos. Aquí lo vemos en su primer uso. El PVC, el policloruro de vinilo, en botellas de shampoo, en algunas botellas de agua mineral y jugo de limón, igualmente en bolsas. Una vez que ha sido reciclado, normalmente se utiliza en muebles de jardín, en tuberías, vallas y contenedores. El polietileno de baja densidad, en su cambio, es usado normalmente para bolsas de residuos industriales. Normalmente es para el fin de uso vehicular y vallado. El polipropileno es normalmente de esta es su simbología, PP,
el número 5 en el interior, es de los más comunes y se utiliza normalmente en algunas bolsas, bandejas, vasos, juguetes. Se utiliza normalmente en marcos de ventanas y tuberías rígidas de revestimiento. Una vez que ha sido tratado, una vez que ha sido reciclado, puede utilizarse en cajas múltiples y en múltiples artículos textiles y envases. El poliestireno, este es el más común de todos y el que menos se debería de utilizar, pero aún así todavía sigue utilizándose a nivel mundial. Normalmente se utiliza en vasos, bandejas, cajas de CD, cubiertos desechables y videocassettes. Normalmente su uso es de aislamiento térmico, cubos de basura y accesorios de oficina. Este normalmente no se podía antes reciclar hasta hace pocos años que un mexicano inventó una forma de reciclarlo por medio de hidrocarburos y lo que genera en una fase líquida. Estos son los códigos de identificación de las resinas de plástico. Aquí podemos ver todas, el PET o PET, el HDPE, lo que vendría siendo el policloruro de vinilo, el polipropileno de baja densidad, el poliestireno y otros. Normalmente al comprobar el símbolo en el fondo del producto o el etiquetado podemos ver la descripción. Y entre los plásticos más seguros tenemos que es el polietileno de alta densidad, podemos tener el polietileno de baja densidad y el polipropileno. Y los otros son plásticos que hay que evitar, debido a que los plásticos marcados deben de utilizarse solo una vez y en lo sucesivo pueden desprender HDPH, que es un flalato tóxico. En cuanto a los plásticos, este es el resumen que nosotros tenemos, cómo se pueden producir, cómo se clasifican, cómo se fabrican fácilmente aplicando diferentes métodos y cómo se deben de gestionar sus recursos. Asimismo, nosotros encontramos que se les puede aplicar un test para saber qué tipo de material es. Si se hunde o flota, pues ya toma alguna de las dos llaves. Se hace un test con un cable de cobre para ver qué tipo de llama nos arroja. Si es una llama verde, entonces es PVC. Si es una llama anaranjada, aplicamos cetonas y se puede saber si es un poliestireno o si no tiene ninguna reacción, entonces es un PET o es de otro tipo. Si flota, en cambio, puede ser un polietileno de alta densidad. Si se hunde, es un polietileno de alta densidad, y si flota, puede ser un polipropileno o un polietileno de baja densidad. Buenas tardes, mi nombre es Hugo Flores y voy a exponer el material cerámico. Iniciaremos con que esos materiales son materiales comunes en la naturaleza y pueden ser, como los que vemos aquí en las imágenes, materiales muy comunes o que se utilizan para generar algunos otros materiales que utilizamos en la vida cotidiana, en toda nuestra vida, tanto en el trabajo, en la industria, en las acciones cotidianas que realizamos. Esos materiales son materiales inorgánicos, no metálicos y bueno, aislantes. Algunas veces podemos utilizarlos como materiales aislantes de la energía eléctrica. Continuaré con el proceso. ¿Qué es el proceso? El proceso son 8 pasos para la obtención de estos materiales. Iniciamos con la extracción. La extracción, a pesar de que se realiza a minas a cielo abierto, puede realizarse en inmediaciones de la fábrica donde se producen esos materiales. Después la preparación básicamente es una molienda de los materiales, la conformación, ahí se mezclan con algunos otros materiales que pueden ser como algunas cales o caolín. El prensado en seco, extrusión, secado y la cocción. La cocción puede realizarse desde los 800 grados centígrados hasta los 3000 grados centígrados. Es por eso que este material se utiliza como un material refractario no solo porque alcanzan esas temperaturas de resistencia. Bueno, continuaré con las propiedades de los materiales cerámicos. Algunas de las propiedades más importantes de esos materiales es que son duros, no combustibles, no oxidantes a los agentes de la naturaleza, son abrasivos, resistencia a la corrosión, resistencia a casi todos los agentes químicos, dimensiones determinadas, y una que no es muy a su favor de esos materiales es que son frágiles y vidriosos. Lo podemos ver con los instrumentos que utilizamos en la cocina, en la vida cotidiana. Son muy frágiles y fáciles de romperse. Continuaré con la clasificación. Estos materiales se dividen en dos grandes grupos que son las cerámicas finas y las cerámicas gruesas.
Ya después de estos grupos, de estos dos grandes grupos, vienen otros pequeños grupos que son las arcillas cocidas, losas italianas, losas inglesas, refractarios, materiales cerámicos, materiales impermeables o finos. Uno de estos materiales o de estos grupos que mencioné después más importantes son los materiales refractarios que usamos en los hornos donde se funden materiales como son el acero o el aluminio. Estos materiales aguantan temperaturas elevadas hasta 3000 grados centígrados. Bueno, esto sería todo en cuanto a materiales cerámicos. Bueno, para concluir sobre los materiales plásticos, a veces nosotros creemos que solo ciertos productos son parte de estos, pero en realidad, como lo podemos ver aquí en este traje, por ejemplo, o en el colchón, es un plástico y quizá no nos demos cuenta, pero siempre lo estamos utilizando, ya sea en la industria, en el hogar, bueno, en la vida cotidiana en general, se están ocupando estos plásticos. Bueno, como conclusiones de las técnicas de conformación, estas técnicas, como vemos, tienen diferentes procesos que utilizamos al día a día. Por decir, en lo que es inyección, moldeo y soplado, el soplado lo utilizamos para por decir, en botellas de agua natural, la inyección para las tapas roscas de las botellas y entre otros artículos que usamos a diario. Y como lo mencionaba en la exposición, lo que es la extrusión, pues hay materiales que usamos en el hogar, como son tuberías y recubrimientos de los cables. Entonces esto nos sirve para reafirmar nuestro conocimiento. Bueno, a manera de conclusión de los materiales cerámicos, es muy importante mencionar que estos materiales se encuentran en todo lo que realizamos día a día. Como lo podemos ver en las imágenes, lo encontramos en materiales eléctricos y electrónicos, materiales que utilizamos en la cocina, materiales que utilizamos en la construcción, como se puede ver acá, y acá materiales un poco más complejos, materiales electrónicos. Estos materiales son muy importantes ya que se puede decir que es una de las industrias más comunes y más antiguas del hombre. Como conclusión, puedo decir que el saber sobre los polímeros es muy importante, debido a que los polímeros están presentes en casi todas las actividades de la vida. Además de que es muy importante saber diferenciar uno de otro para poder comprender qué tipo de polímero se está utilizando en lo que nosotros vamos a agarrar. Por ejemplo, si un Tetra Pak utiliza PET o utiliza otro tipo de polímero, o si una de las botellas que estamos utilizando es de uno u otro. ¿Eso por qué? Debido a los componentes tóxicos que puede llegar a contener alguno de ellos. Igualmente, para saber si su resistencia va a ser óptima o no. Entonces, para nuestra materia de procesos de fabricación es importante conocerlo.